Probablemente lo mejor que se haya hecho en el noveno arte, Watchmen nos presenta una historia de superhéroes político, social y dilema moral al más puro estilo What If, a través de una autorreferencia continua al mundo del cómic. Son muchas las virtudes de la conocida obra de Alan Moore, pero entre ellas destacaríamos la complejidad psicológica de sus personajes principales. Y es que, como dice la vieja espectro de seda, ciertas profesiones atraen a cierto tipo de gente. Presentamos En Jessica James, Watchmen. Perfiles psicológicos. Stop, wait a minute. Los temas de los que vamos a hablar a continuación estarán relacionados, en algunos casos, con trastornos psicológicos reales, padecidos por personas reales. Nada más lejos de nuestra intención frivolizar con asuntos tan serios. Nuestro objetivo es meramente divulgar y entretener. Recordad que los trastornos mentales son, muchas veces, unas tendencias de conducta desadaptativas. Lo que significa que son susceptibles de cambio, y que en cada persona encontrarás un trastorno diferente. Por ello, tratemos de esforzarnos en que este pasatiempo se quede en eso, y no sirva para estigmatizar o clasificar a las personas. Dicho esto, empezamos. Ambos personajes evolucionan desde un estado mental hacia otro a lo largo de la obra. Al principio se nos muestra un Daniel Draver resignado a una vida mediocre y solitaria, que se conforma con tomar unas cervezas con su predecesor una vez a la semana, recordando los viejos tiempos. Y una Lori Júpiter que, si bien no echa de menos sus correrías como justiciera a las que le empujaba su madre, se ve envuelta en una vida rutinaria y aburrida, además de en una relación sentimental en descomposición. Podemos ver a Daniel llorar y rechazar a su antiguo amigo, Rorschach, por miedo a las leyes antisuperhéroes, además de tener pesadillas provocadas por la ansiedad hacia la guerra. Lori, por su parte, vive la ruptura con su pareja formal y el duelo que esto conlleva, además de cierta irritabilidad hacia dicha pareja o su propia madre. La pérdida de capacidad para disfrutar de actividades que antes resultaban placenteras, La evitación constante de situaciones problemáticas, un estado de ánimo decaído, o la pérdida de interés por todo en general, se podrían considerar síntomas típicos de una tendencia de comportamiento de carácter depresivo, que sin constituir un trastorno de depresión propiamente dicho, en principio, sería la característica psicológica más relevante en estos dos personajes durante la primera mitad de la novela. cuando ambos se encuentran, la ansiedad sigue patente en ellos. Como se ve en las pesadillas antes mencionadas o en los problemas de alcoba de búho nocturno. Y no es hasta que se ponen los trajes y cumplen su rol de héroes que los síntomas de depresión desaparecen, o al menos se ven atenuados. Se puede interpretar que esto es debido al trabajo del autor por definir a sus personajes. No estaban hechos para vidas normales, sino que eran superhéroes reprimidos. Y como en los trastornos por depresión, hasta que ellos no tomasen las riendas de sus vidas de forma proactiva, Liberando a su amigo de prisión, salvando inocentes de un incendio o librando la batalla final contra su peor enemigo, no se sentirían libres para desarrollar todo su potencial. la casi omnipotencia de John Osterman Alias Dr. Manhattan, nos hace preguntarnos hasta qué punto estamos en condiciones de valorar su poderosa mente. sin embargo, es ese poder absoluto el que lleva al buen doctor a alejarse cada vez más de todas las emociones humanas. Su constante percepción de todo el espacio-tiempo a nivel molecular lleva a este personaje a encontrar irrelevante lo que le pueda pasar a las personas, incluyendo la muerte. Así como a dejar de entender o interesarse por toda conducta social, lo que desemboca en su autoexilio en Marte. Existe un trastorno del desarrollo llamado trastorno de Asperger, que, si bien nada tiene que ver a nivel etiológico o práctico con este caso, Se puede decir que el personaje sí que mama de algunos de sus síntomas típicos. incapacidad para entender el lenguaje no literal, Dificultad para sentir y gestionar emociones, alteración en su comunicación no verbal, además de una gran inteligencia, que si bien no es considerado un síntoma del trastorno de Asperger, existe este tópico debido a algunos casos reales, como se dice de Mozart, Andy Warhol, o el mismo Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon. Adrian Bate, el hombre más inteligente del mundo, fue el primer Watchman que hizo pública su identidad. El nombre clave que eligió, Ozymandias, hace referencia al faraón egipcio Ramsés II. El historiador griego Diodorus Siculus escribe sobre una supuesta inscripción en una estatua del soberano. Yo soy Ozymandias, rey de reyes. Si alguien quiere saber cuán grande soy, que supere alguna de mis obras. Con semejante carta de presentación, podemos decir que Ozzy, como mínimo, se quiere mucho a sí mismo.
Entre otras cosas, desprecia el intelecto de los demás y está convencido de que está destinado a alcanzar las más altas de las metas, tales como resolver la Guerra Fría o las distintas crisis energéticas que atraviesa la humanidad. Aunque esto pudiera parecer un trastorno narcisista de personalidad, puede serlo cuando estos pensamientos están justificados. Ozymandias consigue todo el éxito del mundo, tanto a nivel empresarial como a nivel superhéroe. Todos los detalles de sus planes están cuidados al milímetro, es un atleta en plena forma, son sus capacidades las que resuelven la trama contextual de la novela gráfica. Y es probablemente el único Watchmen que consigue su objetivo en la historia. Podríamos decir que Adrian simplemente tiene una estratosférica percepción de autoeficacia. Es decir, que piensa que es capaz de alcanzar los objetivos más ambiciosos. Esta cualidad es importantísima en orden de tolerar la frustración que produce el fracaso. Y reafirmarse con el refuerzo que suponen los objetivos cumplidos. Llevando a Adrian a perseverar en sus empeños y en última instancia al éxito, por un fenómeno de profecía autocumplida. Vale, ahora sí que sí, entramos en zona de trastornos. Rorschach empieza Watchmen prácticamente como un mendigo voluntario, esgrimiendo la teoría conspiratoria de que existe un asesino de vigilantes y prediciendo el fin del mundo. En su identidad civil, Walter Kovacs se ha aislado completamente de todo contacto social, viviendo solo en una pensión. Lleva a cabo varias conductas que podríamos calificar de excéntricas, sin contar con la obvia excentricidad que implica el ser un superhéroe. Y es el único personaje principal que no despliega ninguna conducta de tipo sexual en ningún sentido, o casi. Además, Rorschach muestra un patrón de pensamiento rígido en términos de blancos o negros, lo cual queda reforzado por su temática. Poco a poco, su paranoia será la que acabe destapando la trama de la obra, dándonos a Alan Moore otra lectura brillante. A veces la verdad es tan loca que hace falta un loco para verla. Es más, en la película, el villano final destaca que su plan era perfecto, excepto por las teorías de Rorschach, las cuales siguió con la tenacidad de un maníaco. Por echarle una mano al pobre psicólogo que le trata en prisión, el trastorno esquizotípico de personalidad podría ser el más acertado a la hora de dar un diagnóstico, ya que está relacionado con esos delirios de referencia, afectividad inapropiada, desinterés sexual, comportamiento excéntrico, ansiedad social e incluso ilusiones corporales. Pero en este mismo capítulo, Alan Moore nos enseña que estos diagnósticos consensuados no pueden ajustarse a todos los individuos, y que la diferencia entre locura y cordura es solo cuestión de perspectiva. El comediante es el Watchmen que lleva a cabo los actos más extremos y vandálicos, y aunque tienta mucho tildarle de psicópata, recordemos que de ser así le sería difícil sentir emociones. Y el comediante no deja de ser un chiste sobre sí mismo, aparentemente nada le afecta y se ríe de todo, pero cada una de sus acciones violentas o extremas es seguida por una fuerte emoción, ya sea de sorpresa, arrepentimiento, alegría o miedo. Sí, es cierto que el trastorno antisocial de personalidad recoge multitud de los síntomas conductuales del comediante. No se ajusta a las normas sociales, ya que mata o toma lo que necesita sin importarle la ley o la moralidad, es deshonesto, chantajea y miente para conseguir sus beneficios personales, y es marcadamente irresponsable, irritable e impulsivo, como se ve en La Manifestación o en Vietnam. Además, a lo largo de la obra vemos prácticamente toda la vida adulta de Edward Blake, que siempre ha sabido posicionarse en el lugar más conveniente, creyendo saber cómo funciona el mundo, acabando por llevarse un gran chasco al enterarse de que nada más lejos, y entrando en lo que se conoce como indefensión aprendida. Deja de actuar porque todo lo que había aprendido, de repente, no le sirve para enfrentarse a una nueva situación. Y no tiene ni idea de cómo hacerlo. Además del trastorno antisocial, el actuar con violencia desproporcionada y transitoria ante situaciones estresantes está recogido en el trastorno explosivo intermitente. Aunque la trágica vida de Edward Blake, desengañado de todo aquello en lo que creía, impotente y abocado a la botella, nos puede llevar a cerrar la ironía del personaje diagnosticándole una depresión. Y por nuestra parte, eso ha sido todo. Esto ha sido un análisis muy superficial de estos geniales personajes que, si queréis conocer mejor, tendréis que leer esta genial obra a la que pertenecen. La profundidad psicológica y simbólica que les otorga el gran Alan Moore, quien, por cierto, merecería un perfil psicológico aparte, los hacen muy difíciles de encorsetar según unas clasificaciones diagnósticas que, en nuestra opinión, ya son bastante arbitrarias para los casos reales. Pero esperamos que os haya gustado. Ahora que Watchmen viene al universo DC, estaremos atentos a Rebirth, porque si no, ¿quién vigilará a los vigilantes?